Bueno, Carles, pues la primera pregunta para mí es obligada, que más allá del fútbol y más allá de todo es ¿cómo te encuentras tú? ¿Qué tal estás en tu primer año en Portugal? ¿Cómo te encuentras a día de hoy, futbolística y personalmente? Nada, primero de todo, dejar claro que ha sido un año complicado con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de... Y sí que en ese aspecto ha sido una pena el no poder disfrutar del todo del año porque llegas a un país súper bonito como puede ser Portugal, donde tienes sitios de mucho contraste en el sur, en el norte, grandes sitios para descubrir, para visitar. Y sí que es verdad que la pandemia te deja un poco con esas ganas de haber podido disfrutar más del país y de los sitios. Pero aún así, a nivel personal ha sido un año increíble, es un año al que no le puedo pedir más, a nivel futbolístico inimaginable lo que nos está pasando, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y es lo que te decía, al final la pandemia te quita un poco ese disfrute al máximo, pero al final eso no quita que está siendo un año espectacular. La experiencia es un poco incompleta, ¿no? Te quita mucha parte de lo que quizá en su momento podrías esperar, ¿no? Correcto, que al final es lo que hablamos, por ejemplo, el hecho de no tener aficionados al campo, el hecho de no poder visitar, porque al final es lo que hablamos, sí que es verdad que yo vengo a jugar a fútbol, pero tenemos muchas horas libres y mucho tiempo libre, y al final el poder disfrutar de un país tan bonito como Portugal, en el que puedes moverte, el hecho ya, el otro día lo estamos hablando, ahora llevamos ya casi desde principios de enero con el tema del confinamiento, con todo cerrado, ya hasta echas de menos el hecho de ir a tomar un café a una terraza, que a veces lo das por sentado, que es una cosa normal y corriente, pero al final cuando te lo quitan te das cuenta de la importancia que tienen en esos momentos y ahora mismo echamos de menos incluso hasta eso, ¿sabes? El hecho de pasar un rato, de desconectar, de no todo es fútbol, 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 y sí que es Mm. verdad que eso se echa mucho de menos, pero ya a la vuelta de la esquina ya lo tenemos esto y será un placer entonces. Y ahora estás defendiendo la camiseta del Estoril desde el pasado mes de agosto de 2020. Carles, ¿cómo se te dio la oportunidad? ¿Cómo te llegó la oportunidad? Llegas procedente del Español, de la cantera del Español, donde te has formado, si no me equivoco, y decides dar este salto, digamos, al Estoril, al fútbol portugués. ¿Cómo se te da la situación? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Cuando tomas la decisión, ¿qué es lo que piensas? O sea, realmente, ¿cómo ha sido para ti ese cambio? Totalmente. Al final yo estábamos haciendo, hace 2 años nos quedamos a las puertas del playoff con el Español B, nos quedamos quintos a un punto en la última jornada de entrar al playoff. La siguiente temporada íbamos a mediados de diciembre, íbamos en sitios de playoff. Y justo en marzo, ya a final de época, se pasa todo lo de la pandemia, se va el fútbol, nos quedamos fuera del playoff, quedamos séptimos, octavos. Y a partir de ahí empiezan a producirse te empiezan a venir muchas cosas a la cabeza, qué pasará, yo acababa contrato, pero tenía un año más de contrato en el español, ¿sabes? Y empezamos a hablar con el club porque no sabes qué va a pasar con todo este tema y al final se decide por ambas partes no seguir allí y empieza una incertidumbre a ver qué va a pasar y de repente llega un día y nos ponemos el Estoril se pone en contacto con nosotros y desde el primer día, yo en cuanto vi la opción de poder jugar en un equipo extranjero, porque yo ya estuve en una etapa anterior en Chipre, el poder jugar en el extranjero es ya cuando has salido una vez, ves que no es la fin del mundo. Es más, es una oportunidad de oro poder venir a un país tan visible como Portugal, que al final estás cerca de casa, y como el Estoril, que al final ves la trayectoria que ha tenido en los últimos años el Estoril, que hace 4 años, 5 años está jugando Europa League, que al final no estás hablando de un club cualquiera. Y cuando se produce la oportunidad, veo que puede ser una muy buena opción para un crecimiento tanto personal como futbolístico y no dudo en poder coger esta opción. Y ya te digo, al final era un proyecto que podía ser y es muy ambicioso y así lo está siendo. Y pasado ya unos cuantos de meses, ya estás cerquita de llegar a los 2.000 minutos disputados entre la Liga y las dos copas, a pesar de que la tasa de la Liga fue solo un partido. De la tasa de Portugal ahora después hablamos un poquito más, porque creo que es uno de los temas principales de los que hay que hablar en la charla de hoy. Pero te esperabas cuando llegas en agosto y empieza la temporada, la pretemporada, lo que se puede, la pretemporada de este año, ¿no? ¿Te imaginabas tener esta importancia que estás teniendo? Que más allá de no ser insustituible, súper fijo para Piñeiro, está teniendo bastantes minutos, está teniendo bastante importancia. Nah, al final, el futbolista de por sí somos muy egoístas y solo vemos el día a día y al final cuando te acostumbras a una cosa quieres más, ¿no? Y en un inicio, yo las 5 primeras jornadas, yo no empiezo jugando, yo empiezo siendo suplente
Y hostia, se planteaba un escenario bastante duro porque al final tú te la juegas yendo a un país nuevo, un equipo nuevo, tal. Y cuando llevo ya un tiempo, dijo, hostia, al final, hostia, que te entra el miedo ese, ¿sabes? Y Ujú. de repente, por causas de fútbol, se lesiona Joao Diogo, el otro lateral, y se me produce de tener la oportunidad de empezar a jugar. Ahí encadeno una serie de partidos, empiezo a jugar, el equipo, cogemos una racha súper buena y nos metemos ahí arriba. Seguimos jugando y justo otra desgracia para Joao es que juega el primer partido, no, uno de los primeros partidos que iba a volver contra Boavista y se vuelve a lesionar de una lesión súper extraña, una fractura casi en el hígado, ¿sabes? Una cosa muy extraña. Y otra vez tengo otra secuencia de partidos que hasta hace nada llevaba como casi 20 partidos seguidos jugando y en un inicio de época yo pensaba que no iba a tener tanta suerte y hasta ese día pues he jugado muchísimo, he podido disfrutar de muchos campos, de muchos minutos y te das cuenta que al final todo eso es minutos que te quedan y que son de muy buena calidad y que tienes que ser consciente que al final cuando te quitan en ese momento crees que es una injusticia y tal, pero hace 5 meses te pensabas que no ibas a jugar ni la mitad de eso. Por eso que hay que valorar cada momento y tener los pies en el suelo, que ni cuando estás jugando eres el mejor del mundo, ni cuando estás de fuera es todo para tirarlo a la basura.